ha tenido crisis de todo tipo. Y esto no es quién gana más, sino quién lo gana mejor, que mucha gente dice que es la María Pombo 2.0. Eso está en el 5% más alto de las influencers de su nivel. Durante un tiempo lo perdió, se alejó un poquito, se notó en sus números y necesita generar mucho porque también tiene unas estructuras de coste mucho más grandes de crear estas Kardashians españolas. Esto ha desdibujado un poco el perfil que es o la influencer que es. Creo que ha hecho muy bien esta narrativa de que la gente le acompañe y se sienta aparte. Quien gana aquí es María, gana Dulceida, es María. Es Dulceida, María, Dulceida, pero ajustado con un 3-4, quien gana es... Hoy vamos a resolver la duda que probablemente todo el mundo se haya hecho alguna vez. ¿Quién lo hace mejor en el mundo del influencer marketing? ¿María Pombo o Dulceida? Claramente son las dos reinas del mundo del influencer, al menos en España, con dos estrategias muy diferentes. Cada una trabaja y comunica a su manera y claramente tienen dos tipos de audiencia muy diferenciados. Lo que sí que tienen las dos son cifras alucinantes. Una ha facturado más de 4 millones el año pasado y la otra casi 3,5 millones solamente con una de sus empresas. ¿Pero quién ha sabido gestionarlo mejor? Hoy analizaremos la trayectoria, los aciertos, los errores, las estrategias que han utilizado, por supuesto siempre desde un punto de vista del marketing y aprovechando esta batalla para poder aprender cosas nuevas. Así que arrancamos. Lo primero, y como no podía ser de otra manera, tenemos que analizar el origen, cómo ha comenzado todo esto. Bueno, Dulceida sin ninguna duda es una de las pioneras, empezó por 2008 cuando esto era una cosa que apenas se conocía. Empezó de la forma más orgánica posible, compartiendo fotos de su día a día, de las fiestas de Barcelona, de sus amigos, de la noche. Y poco a poco estas fotos cada vez fueron teniendo más relevancia en Fotolog, que fue la plataforma donde comenzó. Ella se dio cuenta y pasó a crear contenido en su propio blog, donde además de subir las fotos, pues empezaba a contar cosas de su vida y detalles de su vida. Con el tiempo las redes sociales se fueron profesionalizando y esto lo acabó pasando a YouTube, a Instagram y a TikTok. Alguna vez ella ha comentado que todo comenzó porque su familia sufrió mucho la crisis de 2008 en España y ella se dio cuenta que podía utilizar las redes como una oportunidad económica, por lo tanto empezó a explotarlas un poco por este motivo. Pero no había duda de que había empezado a compartir sus fotos, su contenido y ya era una figura más o menos conocida, sobre todo en Barcelona. Cuando se profesionalizó, comenzó su posicionamiento como una fashion blogger donde compartía sus looks y es cierto que luego ha ido transitando por diferentes tipos de influencer. Ha pasado una época mucho más de moda, luego una época mucho más de lifestyle, de su día a día, de su vida. Ha también compartido bastante su faceta como empresaria y ahora digamos que yo creo que está en la fase más de lifestyle, de compartir su día a día y su vida. Su target, su audiencia claramente siempre ha sido gente de su edad más o menos, comenzó siendo una audiencia mucho más joven que ha ido también evolucionando y creciendo con ella. Es cierto que sigue captando a gente joven, pero que la gente que empezó con ella hace pues 10, 15 años sigue evolucionando con ella. También se ha posicionado mucho en grupos sociales como por ejemplo con todo el tema del LGTBI. También cuando empezó al principio en la noche de Barcelona, en la fiesta, muchos amigos del mundo de la cultura, de artistas, actores. Y luego su ventaja principal fue, como comentamos en el vídeo de Alexandra Pereira, que apareció cuando apenas había competencia, cuando esto apenas existía. Tuvo esa suerte de llegar en un mercado completamente vacío, sin competencia, con audiencia disponible para ver, para escucharte, para conocerte, porque no había más perfiles a los que seguir, y se posicionó muy rápido en ese nicho de noche, Barcelona, amigos, mundo alternativo, por lo que le fue muy fácil ser como la reina de este segmento y de este nicho sin nadie que se le pusiera por el medio. Desde un punto de marketing, ¿qué ha hecho? Bueno, ha seguido siempre una estrategia que se llama omnicanal, es decir, estar siempre en diferentes canales para siempre encontrar un punto de contacto con diferentes audiencias. Pues evidentemente no era lo mismo la audiencia que le seguía en su blog o en su fotolog al principio, la que la acompañó en YouTube de una forma mucho más cercana, la que luego le siguió a Instagram, la que ahora le puede seguir en TikTok, que quizás sí que tiene esa viralidad pero no tiene tanta comunidad. Siempre he intentado encontrar dónde tener esa audiencia y siempre ir ampliándola. Como primeros resultados que tenemos que aparecen en internet, tenía en Fotolog 4.000 seguidores, lo cual para ese momento era muchísimo, era una auténtica locura. Y luego alguna vez ha comentado que su primera colaboración fue con Santa Eulalia, en una tienda de Barcelona,
que le pagaron 400 euros. Por otro lado tenemos a María Pombo. Ella comenzó en 2014-2015, aquí ya era un mercado un poquito más maduro, ya existía el concepto influencer, ya había más competencia, ya era una cosa más conocida y de hecho ella saltó a la fama, saltó a ser conocida por su relación con Morata. Cuando se hizo famosa su relación con el futbolista, subió muchísimos seguidores, fue aquí cuando empezó a arrancar, a compartir pues sus looks diarios de una forma mucho más asequible, mucho más cercana. Era un perfil que fácilmente te podías sentir identificado con ella, compraba en Zara, en Mango, podías fácilmente tener sus looks, su estilo de vida, lo que le hizo también tener esta comunidad mucho más cercana, mucho más que se sentirá reflejada en ella como una amiga. Su primera gran crisis vino cuando lo dejó con Morata, que ya he comentado alguna vez, que en ese momento tenía 30.000 seguidores, y de la noche a la mañana cuando lo dejó con él se le redujeron a la mitad, perdió 15.000 seguidores en cuestión de días. Fue aquí la primera vez que se expuso al odio, a los haters, a comentarios bastante desagradables. Será una cosa que comentemos después porque es verdad que ha acompañado bastante a María todas estas polémicas, pero el punto bueno es que supo totalmente reinventarse. Mantuvo a esa comunidad fiel de 15.000 seguidores que le quedaban, de la mitad de lo que había conseguido, y volvió a construir una comunidad. Siguió en esa línea de mostrarse muy cercana, muy accesible, con un toque aspiracional, pero siendo una niña a la que tú fácilmente podías imitar. Y esto ha sido unos puntos claves de María. Siempre ha tenido un engagement muy alto respecto a influencers de su nivel. Según ha ido creciendo, también ha sido siempre el porcentaje más alto de engagement, porque siempre ha sabido mantenerse muy cercana a su audiencia y ser una persona que, aunque cada vez sea más celebrity, cada vez esté más alejada de lo que la gente normal del día a día se puede permitir, siempre mantiene esa conversación o intenta mantener esa conversación de una forma muy cercana. Esto lo comentaremos, es algo que durante un tiempo lo perdió, se alejó un poquito, se notó en sus números y de hecho se nota de hace un año más o menos para acá que está intentando volver a tener esa relación de hablar con sus seguidores, de ser una más, de tratarse como una amiga, huyendo un poco de este miedo que tiene ella a que todo sea una polémica y a que todo se magnifique y todo le afecte. Esto lo comentaremos, pero esta siempre ha sido la mayor esencia de María, el poder tener esa cercanía con la gente y que realmente te vean como una amiga. Desde un punto de vista del marketing, María consiguió una diferenciación por sofisticación. ¿Esto qué quiere decir? Que conseguía diferenciarse por tener ese toque de niña de clase media alta de Madrid, que tenía una vida casi ideal que todas las niñas querían replicar. Como veredicto final, para mí, ¿quién gana en estos orígenes, en esta forma de comenzar? Para mí creo que gana Dulceida, porque pese a que María lo tuvo difícil y siguió y tuvo claro siempre cómo enfocarse y no perdió el foco, es verdad que para mí Dulceida es la forma en la que naturalmente tiene que nacer un influencer, una persona que nace poco a poco, que el timing evidentemente le favorece, pero que va construyendo su audiencia por su esencia real, poco a poco, yéndose de una plataforma a otra, un poco lo que comentamos con Alexandra Pereira, que ha sabido muy bien ir moviéndose donde tenía que estar el siguiente paso y cómo ir ampliando esa comunidad. María lo ha hecho muy bien, María tiene una comunidad muy buena, tiene un origen que tampoco fue fácil porque también en ese momento era complicado destacar y por supuesto siempre será complicado convertirse en una María Pombo y una Dulceida, pero creo que para mí el sentido del influencer es cómo nació Dulceida, así que para mí aquí quien gana es Dulceida. Pasamos ahora al segundo aspecto a analizar, que es la comunidad que tienen. Analizando los números de la comunidad tal cual están ahora mismo, vemos que Dulceida tiene 3,5 millones de seguidores en Instagram, es su canal más fuerte, tiene 2 millones en YouTube y muy cerquita, aunque no llega, del millón de seguidores en TikTok. En total tiene unos 6 millones de seguidores, no son seguidores únicos, habrá mucha gente que le siga en las tres plataformas, pero en total este sería su número de seguidores. Demográficamente podemos ver que son seguidores mucho más variados, tiene mucha más variedad de nacionalidades, de ciudades, y es verdad que ella siempre se ha expandido más que, por ejemplo, María, que ahora lo veremos. Ha tenido desde hace muchos más años presencia en Latinoamérica, por ejemplo, ha tenido relación con influencers de allí, lo que también le ha ayudado como a potenciarse. Y luego esto que hablamos de que Dulceida tiene muy claro ciertos nichos a los que atacar, que hay pocos influencers que ataquen, como por ejemplo el grupo del LGTBI. Al final se ha hecho junto a Alba
un influencer de referencia en estos aspectos y gente de otros países pues la sigue por este motivo. En cuanto al engagement, es verdad que cuantos más seguidores tienes, más difícil es tener un engagement alto porque al final más gente te sigue, pero es verdad que tiene un engagement más bien bajito, creo que está ahora mismo en un 1,2% o algo así. En cuanto a likes y comentarios en sus fotos, es verdad que hay interacción, pero compararemos ahora que sí que es más bajito que el de María. María Pombo, en cuanto a números, bueno, tiene 3,4 millones de seguidores en Instagram, está ahí prácticamente con Dulceida. En YouTube es verdad que tiene bastantes menos, tiene unos 200.000 suscriptores porque hace tiempo lo dejó, hubo un momento en el que le dio bastante caña y trabajó bastante en la comunidad de YouTube, pero hace tiempo que lo dejó, así que tiene unos 200.000 suscriptores. Y luego en TikTok también tiene un poquito menos, creo que está en torno a 800.000 seguidores en TikTok. Como seguidores totales tiene un número menor que el de Dulceida, pero es verdad que tiene un engagement bastante mayor. Tiene en torno a un 3% de engagement, más del doble que Dulceida, y de hecho está en el 5% más alto de las influencers de su nivel. Tiene unos 400 comentarios por publicación, Dulceida estaba en unos 200 más o menos, y tiene casi unos 100.000 likes de media en cada publicación. También Dulceida estaba en un número bastante más bajito. Con esto que vemos, que aunque Dulceida sí que tenga más número de gente en diferentes plataformas, porque como comentamos, siempre ha trabajado mucho esa estrategia omnicanal de llegar a audiencia desde diferentes puntos, María sí que tiene más esta cercanía y esta conexión de que ya sube una foto y tiene 100.000 likes en una foto, suba lo que suba. Demográficamente también es verdad que Dulceida estaba mucho más distribuida tanto en edad, en sexo como en ubicaciones, y María Pombo la tiene un poquito más concentrada. El 90% de la gente que sigue a María Pombo es mujer, un 60% está entre 24 y 35 años más o menos, y con un gran foco en España. Es verdad que se ha ido expandiendo un poquito hacia Argentina, hacia Chile, ha hecho algunas cosas allí, pero es verdad que su foco está en España. Esto también le permite tener una comunidad mucho más focalizada, que controla mucho más y puede entender mucho mejor qué es lo que quieren ver. En cuanto a la estrategia de contenidos que hacen para esta comunidad las dos, tenemos a Dulceida que, como hemos comentado, diversifica mucho más. Empezó mucho más en moda, aunque ahora también lo mantiene, ha metido lifestyle, familia, su faceta más empresaria, viajes, causas sociales varias. Siempre he intentado tener este contenido mucho más de inclusión, de comunidad, de diversidad. En cuanto a María Pombo, mucho más enfocada, mucho más claro lo que quiere y a dónde quiere llegar. Sus pilares de contenido están un poquito más definidos, no habla tanto de tantas cosas, sino que yo diría que es más una cosa de moda y lifestyle, no mete quizás tanta variedad como puede tener Dulceida, y lo que sí hace es tener un contenido muy pulido, muy trabajado, con una estrategia, sabiendo muy bien qué comunicar, que esto también a veces puede ser negativo, pero creo que al final consigue transmitir mucho más su esencia, quién es un perfil como mucho más definido. Para mí, en cuanto a audiencia, quien gana aquí es María. Tiene una audiencia que creo que se siente mucho más familia o parte de algo, y creo que tanto Dulceida como María han tenido una época de alejarse un poquito más de su comunidad para protegerse por las críticas, por momentos personales un poco más complicados, y creo que al final María ha sabido volver más a eso, ha sabido siempre contar algo aunque mantenga el misterio, pero siempre dar esa sensación de te lo cuento a ti como una amiga, que quizás es algo que Dulceida no ha conseguido tanto. Y creo que la gente que es fiel seguidora de María se siente mucho más parte de algo, de una comunidad, que la gente que sigue a Dulceida. Sumado a que evidentemente María tiene mejor engagement porque trabaja mucho qué comunicar, cómo contarlo, cómo mostrarse un poco más cercana y mantener ese toque cercano pero aspiracional, que creo que desde el principio ha sido la base de su perfil. Pasamos ahora al tercer aspecto a analizar, que es su parte más empresarial. Por un lado tenemos Dulceida con una macroempresa que aúna diferentes empresas dentro. En 2023 facturó 4,1 millones de euros, que fue 900.000 euros más que el año anterior, o sea, un gran crecimiento. Creo que tiene unos 15-20 trabajadores fijos, aunque luego veremos que va cambiando dependiendo de la empresa en la que nos enfoquemos. Y tiene, como comentábamos, diferentes líneas
líneas de negocio. La primera y la más grande es In Management, que es su agencia de representación donde representa a diferentes influencers de España. Aquí creo que tiene a más de 50 perfiles que representa, que estos son más de 13 millones de seguidores agregados y tienen oficinas tanto en Madrid como en Barcelona, si no me equivoco. Aparte de la agencia también tenía Dulceida Shop, que era una tienda de ropa que cerró creo que en torno a 2020. Luego tiene el Dulce Weekend, que es un festival de música que hace ya desde hace 4 o 5 años creo, en el que pues hay muchísimas marcas que colaboran, hay música, van influencers, van sus seguidores y es un festival de un fin de semana. Luego también tiene los premios Ídolo, que también han sido unos premios que creo que es la tercera o cuarta edición que va a hacer, que son unos premios un poco para reconocer el trabajo de los influencers, para dar premios en diferentes categorías, poner un poco el foco en el trabajo de un creador de contenido bueno realmente. Y evidentemente si alguien tenía que hacer estos premios era ella o María Pombo, pero una de las dos tenía que ser la que diera el paso y organizara esto como reina del influencer marketing de España. Y luego pues evidentemente tiene su perfil como tal. En definitiva, si vemos, es todo una vertical que toca todos los palos del influencer marketing, desde su propio perfil hasta la representación de otros perfiles, hasta la creación de premios, hasta un festival en el que puedan ir seguidores de influencers. A nivel estratégico me parece que está muy bien pensado porque toca todos los pilares del influencer marketing y llega un poco a todos los recovecos a los que puede llegar. Lo que sí me preocupa un poco más de esta estrategia de negocios es que siento que todo depende mucho de ella. Todo es el Dulce Weekend, la Dulceida Shop. Todo depende mucho de ella y de su marca como persona. Al final, en el Dulce Weekend tiene que estar ella para que la gente vaya. Dulceida Shop era algo que tenía que promocionar ella todo el rato. In Management siento que hay mucha gente que está ahí por tener esa relación con Dulceida y por las oportunidades que va a llegar porque Dulceida está al mando de la agencia, pero quizás si no estuviera Dulceida como cara visible de la agencia no tendría tan buenos resultados. O sea, siento que todo depende mucho de ella y de su imagen. Por otro lado, tenemos a María, que también tiene varios negocios. Por un lado, su primera empresa desde que empezó en el mundo del influencer fue Tipitent, que era una marca de ropa que hizo junto a su hermana, el exmarido de su hermana y a su marido. Tuvieron un momento de facturación muy bueno, llegaron a facturar casi 2 millones. Esta marca también la analizamos ya en el canal, porque finalmente acabó cerrando. Es cierto que antes de que cerrara, María Pombo ya se desvinculó de ella, tanto María como Marta, su hermana, se desvincularon completamente de la marca porque, bueno, estaba dando problemas, había deudas, había problemas de gestión de la marca y entonces ella decidió desvincularse antes de que eso fuera más. Así que, bueno, fue la primera empresa que tuvo que finalmente cerró. Otra que también tuvo en el sector de la moda fue Name the Brand, que es otra marca que era también mucho más enfocada a una ropa más de fiesta, más elegante, quizás cuando María había madurado y ya Tipi se le quedaba como demasiado juvenil. De esta también se ha desvinculado. Por lo que he podido buscar, no ha habido ningún problema como tal, simplemente que el mundo de la moda y el sector de la moda es muy complicado, tiene pocos márgenes, cuesta mucho y bueno, pues ella con todo lo que tiene y con todo lo que puede llegar a hacer, veía que no era tan rentable, por tanto tomó la decisión de apartarse de eso y seguir creando otras empresas. La tercera empresa que tiene es La Martinuca, que es un restaurante de tortillas, tanto en restaurante como a domicilio. La gran mayoría, creo que más del 95% es delivery, o sea, es gente que pide la tortilla a casa y se han ido expandiendo. Empezaron en Madrid, también luego se fueron a Barcelona y ahora creo que también están en Málaga y en verano hacen alguna cosita en Formentera y en Ibiza. Esta es la empresa de mayor éxito que tiene María. En 2024 facturaron más de 3,5 millones, que fue un 40% más que el año anterior. Por lo tanto, hay un crecimiento muy bueno en la marca y la idea como tal está muy bien hecha. Creo que tiene unos 3.000 pedidos a la semana, lo cual en tortillas es una auténtica barbaridad y tiene también bastante personal. Ella aquí está como socia y ese es uno de los puntos claves que María ha hecho muy bien y ha sido encontrar empresas en las que ella pueda aportar su capital, en momentos pueda aportar su imagen, pero que no todo dependa de ella. Es decir, habrá muchísima gente que pida ahí porque le gusta, porque tiene fama y no porque María Pombo lo saque o porque sea de María Pombo. Habrá gente que también, pero es verdad que ella intenta
trabajar esta desvinculación para que el día de mañana, si ella no está, si ella quiere desvincularse de las redes, si pasa cualquier cosa con su imagen, pues que pueda seguir teniendo empresas que no dependan tanto de lo que la gente opine de ella. Esto me parece el mayor acierto, era lo que comentábamos antes de Dulceida, que quizás dependa demasiado de su imagen, de que todo funcione porque ella está ahí. Si un día ella quiere desaparecer, pues le cueste más porque todas sus empresas que le dan ingresos más pasivos pues dependan muchísimo de su perfil. La cuarta empresa que tiene María Pombo es Suavefest, un poco siguiendo el Dulce Weekend de Dulceida. Es un festival que hace ella también, pues que van influencers, van sus seguidores, van marcas, hay comida, hay música y es un poco ese momento de acercarse con su comunidad. Es una estrategia muy buena porque es un momento al año puntual en el que te acercas a tus seguidores para mantener esa comunidad, ese engagement que tanto hablamos. Y siempre mantiene pues ese toque de María, de que sea pues en un lugar un poquito más premium, marcas un poquito más premium y bueno, que al final su audiencia se sienta cómoda y sienta que es como el evento del año al que pueden acceder. Y por último, la última empresa de María Pombo que se sepa, y creo que es la última o de las últimas que ha tenido, es que se ha hecho socia de Vertical, que es una agencia de representación. La fundó Marc Márquez y su hermano, muy enfocada en el mundo deportistas y representar a deportistas, y ella se metió como una socia para ampliarlo también a creadores de contenido. Es un poco como la agencia que tiene Dulceida, pero aquí lo han hecho un poquito diferente. Es una agencia que da una imagen mucho más exclusiva, mucho más de lujo, tienen mucho más controlado con quién trabajan, con qué marcas, y creo que es una agencia un poquito más de lujo, un poquito más exclusiva. Como errores que creo que han cometido ha sido que al final se ha convertido en una agencia para la familia de María Pombo, están sus hermanas, sus cuñados, su marido y creo que eso puede ser un error porque al final es como demasiado cerrado y no ampliar a otros creadores de contenido. Sí que es verdad que han fichado como a un joven talento que es María Martín de Pozuelo, que mucha gente dice que es la María Pombo 2.0. Y es cierto que para mí lo que falta es hacer esa apuesta por talento joven que creas que puede despegar, a que le puedes dar una carrera prometedora con marcas de lujo, con un perfil muy exclusivo que trabajas desde el principio. Y me falta un poquito que sigan ampliando como ese portfolio y que sigan buscando esos talentos que podrían ser como las futuras María Pombo, ¿no? Aún así creo que lo están haciendo muy bien, creo que mantenerse en esa línea del lujo, de la exclusividad es lo que en marketing más rentabilidad te va a dar, más ganas a marcas de trabajar contigo les va a dar. Entonces creo que por este lado está bien trabajado, pero siento que deben ir poco a poco ampliando. Como ganador de esta parte de negocios, para mí quien gana es María. Creo que el punto clave es que no todo dependa de tu imagen, diversificar pero sin que tú seas esa imagen, ser socia de empresas que no dependan al 100% de ti, saber irte de un sitio cuando ya no está dando la rentabilidad o cuando quizás puede incluso afectar a tu imagen, como podría haber pasado en el caso de Tipi. Y creo que mientras Dulceida va mucho más a volumen, a cantidad, a facturar mucho, a tener muchos influencers en su agencia, a hacer un evento de 2 días con muchísima gente, a colaborar con muchas marcas, creo que María va mucho más a seleccionar, a tener más margen, más rentabilidad, a tener menos colaboraciones pero más concretas, más de lo que ella quiere, a tener menos perfiles en su agencia pero mucho más controlados y mucho más en ese sector exclusivo y de lujo. Y creo que esto es la clave de que a nivel empresarial te vaya bien, el tener foco y el saber a dónde quieres llegar y no tanto un volumen muy grande que te dé mucho dinero pero también que se te pueda desbordar fácilmente. Así que para mí a nivel empresarial quien gana es María. Pasamos ahora al aspecto número 4, que es la monetización. Y esto no es quién gana más, sino quién lo gana mejor. Muy relacionado con lo anterior tenemos a Dulceida, que lo que hace es ganar mucho en volumen. Si vemos las redes de Dulceida veremos que colabora con muchas marcas muy diferentes entre ellas, lo cual también está muy relacionado con la audiencia que ella tiene. Ella tiene una audiencia muy variada, tiene la posibilidad de que mucha variedad de marcas contacten con ella y que tenga coherencia con alguna parte de sus seguidores. En cuanto a ingresos,
Como hablamos siempre, los ingresos de un influencer son muy variables, depende muchísimo de la colaboración, el producto que sea, si es a largo plazo, si es a corto, si tiene un story, si no lo tiene, si es un reel, si va en diferentes plataformas, si tiene repetición, si no la tiene, si lleva un código. Esto varía muchísimo, pero podríamos estar hablando de que Dulceida podría estar ganando entre 10.000, 20.000 euros por colaboración fácilmente. Como modelo de ingreso, yo creo que su mayor fuente es las colaboraciones que ella hace, seguido también de esta parte de representación, donde la agencia se lleva un 20-25% de lo que los perfiles facturen. Es verdad que aquí hay mucho que pagar a representantes, la oficina, creación de contenido, etcétera. Entonces creo que aquí también saca algo de dinero, aunque no sea todo beneficio. Y luego pues habrá un 15-20% de lo que gane al año que también venga pues del documental que ha hecho, eventos que haga y un poco más variedad a nivel PR o de prensa. Como fortalezas, pues evidentemente está muy diversificado, es muy fácil que cualquier colaboración encaje con alguien de su audiencia y por lo tanto también es muy escalable. Al final la agencia tiene ya montado un organigrama para que pueda seguir creciendo, pueda tener más perfiles si es lo que quiere. Y luego, por ejemplo, todos los eventos ya tiene muy controlado cómo se hacen los ídolos, sabe muy bien con quién contar y con quién delegar, y aunque lleve trabajo, ya es algo que ha vivido y que ya ha adelantado como con qué equipos tiene que trabajar. Por el otro lado tenemos a María. Como comentábamos anteriormente, ella va mucho más enfocada a algo en concreto, a un nicho, y sabe muy bien cómo llegar. Lo que ella prefiere son menos colaboraciones, pero de más calidad. Si vemos sus colaboraciones, veremos que María mantiene relaciones a muy largo plazo con las marcas, trabaja con marcas muy concretas de cada sector que le interese, pero muy a largo plazo. Esto, por un lado, reduce el coste a nivel agencia, a nivel representación, de no tener que estar todo el rato buscando nuevas colaboraciones y nuevas acciones, sino que cierra colaboraciones de forma anual que le dan ya como esa estabilidad y esa tranquilidad. Y también de cara a su audiencia le es mucho más fácil tener esa credibilidad de, oye, yo uso esta crema y la voy a usar de aquí a un año entero, no estoy cambiando de crema o de maquillaje o de planchas del pelo. En cuanto a ingresos por publicación, lo que comentábamos antes, varía muchísimo. Sí que es verdad que tiene colaboraciones a largo plazo durante un año, 2 años, y sí que son colaboraciones bastante caras. Fácilmente pueden ser colaboraciones anuales de más de 20.000, 30.000, 40.000 euros al año. En cuanto a su modelo de ingresos, de nuevo creo que la parte más gruesa está en sus propias colaboraciones. Luego creo que tiene un porcentaje también alto del resto de sus empresas, sobre todo de la Martinuca, de Vertical como socia de la agencia. Y luego pues un 10-15% de los documentales que han hecho de Pombo, de eventos a los que le inviten, de reportajes que hagan prensa, etcétera. Como resumen, Dulceida tiene un pricing mucho más agresivo. Ella necesita mantener el volumen, necesita mantener la cantidad de negocio, necesita generar mucho porque también tiene unas estructuras de coste mucho más grandes. Y luego María Pombo es mucho más selectiva. Son colaboraciones inteligentes a largo plazo que lleven poco trabajo a su agencia, que también es suya, y muy enfocada en el largo plazo. Para mí, quien gana aquí es María. Creo que es un modelo mucho más sostenible, mucho más inteligente, tanto para ella como para su audiencia. Y creo que muy relacionado con lo anterior del nivel empresarial, creo que esto va muy de la mano y ha sido muy inteligente en qué empresas soltar, qué empresas mantener, en cuáles ser más visible, como puede ser el Suave Fest, en cuál mantenerse más atrás, como puede ser la Martinuca. Y creo que tiene un equilibrio muy bueno entre los negocios que tiene y su imagen personal. Pasamos al aspecto número 5, que es las crisis, la gestión de crisis, las controversias, estos titulares que salen de repente. Por su parte, Dulceida ha tenido más controversias y crisis por su vida personal, por tener que contar situaciones como fue, por ejemplo, la ruptura con Alba, cuando volvieron a estar juntas, cuando dio a luz a su hija. Creo que ha sido unas polémicas mucho más relacionadas con su vida y con momentos puntuales de su vida. Cuando lo dejó con Alba, pues al final hubo mucha polémica de si realmente estaban casadas, si había habido infidelidades, si luego ella estaba con otras personas, y creo que se hizo todo un mundo alrededor de esta ruptura. Lo bueno que ella hizo creo que fue no alimentar rumores, ser clara, contarlo, y aunque le fuera doloroso,
hablar claramente con la situación que había y dejarlo claro. Luego también hubo la siguiente crisis cuando se especulaba que había vuelto con Alba, cuando se decía que sí, pero no se sabía, que aquí también pues a los meses contaron que efectivamente habían vuelto. Luego eso se materializó en el documental que estaban haciendo, donde pudo contar todo el proceso y verse más a la persona y no tanto al personaje, lo cual también creo que ayudó como a cerrar rumores de esto. Y luego creo recordar que la última sí que han tenido ha sido cuando nació su hija, que creo que subió una foto con un fuet o con alguna cosa así y mencionó a la marca y la gente creía que ya nada más nacer su hija estaba haciendo publicidad de la marca. De nuevo, la estrategia y lo mejor que puedes hacer es cortar por lo sano, decir qué ha pasado, contar la situación, hacer un pequeño comunicado sin darle mucho más bombo y continuar con tu vida. Y creo que esto es la mejor forma de afrontar cualquier cosa para evitar titulares y especulaciones. Por su lado, María Pombo, siento que siempre que pasan estas crisis o controversias, la bola se hace mucho más grande. Al final aparecen muchos más titulares, tiene mucha más repercusión, a ella también creo que le llegan más mensajes y creo que a nivel pues, de prensa también tiene como mucho más impacto. Ha tenido crisis de todo tipo. Ha tenido crisis con el tema empresarial, con Tipiten, que había deudas, que se debía dinero, que estaba pasando con Tipi. Ha tenido crisis por Pablo, que si estaban bien, que si estaban en crisis matrimonial, que si iban al psicólogo, que si ella había pedido no sé qué deseo. O sea, ha tenido también crisis a nivel personal. Ha tenido crisis también con el tema de Suavefest, de si lo habían hecho en un entorno que no se podía, que era legal, que era ilegal, que le habían dado permisos, que no. También ha tenido crisis con esto. Tuvo crisis cuando se filtró su embarazo porque fue a un programa de televisión, compartió su pantalla de móvil, se veía un test de embarazo, no se sabía si era una estrategia de marketing, si no, qué había pasado ahí, nunca quedó muy claro tampoco qué había pasado ahí. Y también con esto tuvo una crisis. La última que ha tenido hace poco ha sido el tema de la lectura, de normalidad, que hay gente que no le gusta leer y se le ha echado también encima a todo el mundo, periódicos, revistas, influencers y todo el mundo ha comentado sobre el tema. Entonces siento que a ella sí que le dan por todos lados, al igual que siento que Dulceida es más a un nivel personal porque interesa su vida, su pareja y su hija. Creo que a María sí que le han dado más pues, a nivel empresarial, a nivel personal y a todos los niveles posibles y que tiene más impacto. También siento que su forma de sobrellevar esto es no diciendo nada, dejando pasar el tiempo, dejando que las cosas se pongan en su sitio y que la gente busque otra polémica y se olvide de ella. Y a veces esto puede hacer que se haga más bola. Al final, el no salir y desmentir hace pues, que des pie a que salgan titulares, a que salgan artículos de prensa, a que la gente comente y a la gente diga. Sí que es verdad que es una forma más, yo creo que de protegerse ella y de que no la afecte tanto, pero creo que al final se hace más bola por no cortar a tiempo las especulaciones de la gente. Así que para mí creo que aquí quien mejor lo lleva y quien mejor lo hace es Dulceida. Creo que no da pie a que se pueda especular, creo que es muy clara y aunque es verdad que tiene que ser un fastidio estar todo el rato pendiente de si sale algo y desmentirlo a tiempo y con las palabras concretas y exactas, creo que la que mejor aquí lo hace es Dulceida. Pasamos ya para ir terminando al aspecto número 6, que es la parte de innovación y quien se mantiene un poco más actualizada y en búsqueda de realmente hacer cosas diferentes y nuevos formatos y nuevas formas de comunicar y de crear esa comunidad. Sin ninguna duda, Dulceida, al ser de las primeras que apareció, ha sido siempre de las que más ha llevado la innovación, de las que ha tenido como que ir inventando la profesión. Fue las primeras en tener blog, en hacer vídeos en YouTube, en pasarse a Instagram, en mover comunidades de un lado a otro. También con su agencia fue de las primeras influencers, si no la primera, en crear una agencia de representación, siendo ella también influencer. Además de todos los eventos que ha ido creando alrededor de esto, pues como hemos hablado de el Dulce Weekend o por ejemplo los ídolos, que me parece una cosa muy importante para el sector a valorar y que evidentemente alguien tenía que acabar haciendo y dar el paso de lanzarte a hacerlo tú, pues me parece que son ideas
que favorecen no solamente a ella como persona, que también, sino a todo el colectivo de creadores de contenido y de influencers. También otros formatos que ha hecho, como por ejemplo el documental en Amazon, que lo sacó creo en 2022, luego lo hizo María Pombo, pero ella fue la primera o de las primeras en tener un documental que se viera tanto la vida, lo que hay detrás del influencer marketing. Creo que también fue pues muy potente y una nueva forma de ver a una influencer más como una celebrity. Y luego también pues una influencer que se ha posicionado mucho pues en causas más sociales, de derechos, de su situación de ser dos madres, del matrimonio homosexual, de todas estas causas que no había quizás ningún influencer con tanta voz que hablara de estas cosas, y ella también encontró como esa parcela para hablar de ello. Así que creo que Dulceida, sin ningún tipo de duda, ha innovado muchísimo en todos los formatos que ha ido haciendo y creando. María Pombo, por su lado, sí que es verdad que ella ha ido creando también, porque al final nació en 2014-2015 su cuenta o su perfil como influencer, y es verdad que ha tenido que ir haciendo cosas, ha tenido que ir también creando, pero sí que siento que ha ido más a lo que hacían otros. Al final pues se sumó la agencia de representación mucho más tarde, creó el Suave Fest bastante más tarde, le ha faltado por ejemplo consistencia para otros canales como por ejemplo YouTube o TikTok, en los que sí que a veces está, pero no le da tanta importancia como quizás debería darle, porque no deja de ser otro canal y otra forma de comunicarte diferente a tu audiencia. Y creo que si algo ha innovado María ha sido más en todo este tema familiar, de crear estas Kardashians españolas, esta familia en la que todos son influencers, todos te cuentan como su punto de vista de la familia y del núcleo, y creo que esto sí que ha sido como más la innovación a nivel España y lo más único que ha podido dar María. Aún así, para mí aquí quien gana sin ningún tipo de duda es Dulceida. Creo que es la que más formatos ha creado, la que está trabajando más por la comunidad, por los creadores de contenido, por los influencers, por realmente dejar claro que esto es una profesión, que es como la lucha que todos tienen, y por crear esa verticalidad en sus empresas de llegar a todos los ángulos del influencer marketing. Así que para mí aquí quien gana sin ningún tipo de duda es Dulceida. Y ya para cerrar, el séptimo aspecto, uno de los más importantes para mí, que es realmente quién influencia, quién tiene futuro, quién realmente lo está haciendo bien como influencer. Tenemos a Dulceida, que como influencer evidentemente ha roto muchísimos tabús, ha sacado temas de los que nadie se quiere posicionar, ha representado a partes de la sociedad que no estaban tan representadas en el mundo del influencer, ha profesionalizado el sector sin ningún tipo de duda, y creo que ha sabido muy bien diversificar, estar en diferentes canales, llegar a diferentes tipos de audiencia. El peligro para mí de esto es que quizás no está tan definida como estaba hace unos años. Creo que ha ido ampliando demasiado para llegar a más gente, para representar a más gente, para impactar a más gente, y creo que esto ha desdibujado un poco el perfil que es o la influencer que es. Evidentemente todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe quién es Dulceida, pero siento que hace unos años era un perfil un poco más definido que lo que es ahora. Aún así, evidentemente influencia a mucha gente, pero quizás al estar un poquito más desdibujada no influencia tanto como lo hacía hace unos años. Por el otro lado tenemos a María Pombo. Desde que nació tuvo súper claro quién quería ser, cómo quería posicionarse, y aunque no supiera quizás de marketing y de estrategia, creo que con el tiempo lo ha sabido mantener. Siempre ha sido esa chica de clase media alta, aspiracional. Empezó, es verdad, pues siendo mucho más cercana, con looks mucho más asequibles, que todo el mundo podía sentir como su amiga. Creo que ha ido evolucionando, al igual que ha ido evolucionando su audiencia, pero creo que hay una esencia en ella que siempre ha mantenido. Es verdad que ha tenido rachas en las que pues, ha hablado menos de su vida, se ha mostrado un poco más distante, le han afectado evidentemente pues, las críticas, que cada cosa que diga sea un titular, y eso le ha hecho un poco alejarse, pero creo que desde hace un tiempo hasta ahora está haciendo un esfuerzo por volver a ser ella, por volver a hablar, a contar cosas, a contar su día, a hablar como si fuéramos sus amigas, y no hay maldad en la gente que le sigue. Y creo que es este el punto en el que le hace seguir influenciando y influenciar más que quizás Dulceida. Creo que ha trabajado mejor ese sentimiento de comunidad, de amistad, de verla cercana, sin perder esa aspiración de yo quiero vestir, ser
hacer maquillarme como María. Ha sabido hacer que la gente crezca con ella, que la gente que empezó con ella siendo una niña que vivía con sus padres, la ha ido acompañando en independizarse, en casarse, en quedarse embarazada, en tener una familia numerosa. Creo que ha hecho muy bien esta narrativa de que la gente le acompañe y se sienta aparte. Y luego para mí tiene futuro porque está sabiendo muy bien gestionar tanto su perfil como las empresas que tiene. Y esto creo que es fundamental para que tanto dentro como fuera de las cámaras tenga futuro, pueda seguir siendo pues empresaria, influencer, personaje, lo que ella quiera. Entonces para mí aquí quien gana es María Pombo. Creo que tiene una comunidad, un engagement que aún puedes tener muchos años de futuro con sus seguidores, que le sigan acompañando en las siguientes etapas que vengan, y creo que al final tiene una comunidad más concentrada pero también más fiel. Y haciendo recuento de todo lo que hemos hablado y quién gana en cada aspecto, para mí en cuanto a los inicios, a quien ha comenzado de una forma más orgánica, más como se tiene que empezar en el mundo del influencer marketing, para mí quien gana es Dulceida. En cuanto a la audiencia, quien tiene mejor audiencia, quien tiene mejor conexión, más comunidad, como hemos comentado, para mí gana María. En cuanto a negocios, por cómo están planteados, por la variedad que hay, por cómo ha sabido cerrar cosas que no iban ya con ella, por cómo sabe tener negocios en los que ya no esté en la primera plana, negocios en los que se pueda relacionar más con sus seguidores, por tener esa variedad, para mí aquí también quien gana es María. En cuanto a monetización, por su manera de trabajar con marcas, por ese largo plazo, por esa exclusividad que da, por esa imagen que tiene trabajada para atraer las marcas que ella quiera y ser mucho más selectiva. Quien gana aquí para mí también es María. En cuanto a las crisis, gestión de crisis, de controversias, de situaciones un poco más problemáticas, para mí quien lo lleva mejor es Dulceida. Sabe ser muy tajante, muy cortante, que no se especule más, sabe enfrentarse a ello, y mientras que creo que María intenta huir un poco más y eso al final pues hace que la bola sea más grande, así que para mí aquí quien gana es Dulceida. En cuanto a innovación, para mí también quien gana aquí sin duda es Dulceida. Ha inventado muchísimos formatos, ha estado desde el principio sabiendo qué es lo siguiente, cambiando de red social, creando diferentes comunidades, creando eventos, creando festivales, acercando los influencers a las audiencias. Creo que ha sabido muy bien crear nuevos formatos, así que para mí aquí sin ningún tipo de duda gana Dulceida. Y en cuanto a influencia de verdad, a futuro, a sostenibilidad a largo plazo, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado anteriormente, para mí quien gana es María, por una cuestión de exclusividad, de la imagen que da, de las empresas que tiene, de cómo no está siempre en la primera plana, de los márgenes que tienen sus negocios, de cómo plantea las colaboraciones, de cómo tiene cuidado de trabajada esa comunidad. Así que súper ajustado con un 3-4, quien gana es María, pero como veis, dependiendo de lo que analicemos, hay veces que Dulceida destaca muchísimo más, como es en el tema de los inicios, de la innovación, de la gestión de ese perfil público con las controversias que te puedan llegar. Pero es verdad que siento que a nivel comunidad y a nivel monetización, creo que quien lo está haciendo mejor es María. Igualmente, aquí creo que lo importante, más allá de quién gane, creo que lo que tenemos que aprender es qué coger de cada una, qué hace bien cada una para poder aplicarlo pues en nuestro proyecto, en nuestra marca personal, en nuestra marca de producto, en lo que nosotros queramos. Y evidentemente esto, más allá del marketing, es una cosa de feeling, de conexión. Habrá gente que conecte muchísimo más con Dulceida en unos aspectos, habrá gente que conecte más con María, y también depende un poco de la persona. Así que espero que os haya gustado este análisis de las diferentes estrategias, de lo que hace cada una, de lo que cada una podría mejorar, de lo que cada una hace bien. Como siempre, espero que os haya gustado. Os leo en comentarios cualquier cosa que queráis preguntar, decir, comentar, charlar. También tenéis mis redes sociales para cualquier duda, cualquier cosa que me queráis contar. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.